¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México, Uruguay y buenas tardes a todos los que nos sintonizan el día de hoy para una sesión más de esta emisión del Centro Olof Palme México, una tarde con. Soy María Cristina Rosas y tengo el gusto, el privilegio de presentarles a un invitado de lujo, historia viva, yo lo definiría así. A don Enrique Iglesias, quien pues nos ha hecho el honor de destinar tiempo para acceder a esta entrevista. Se lo agradecemos cumplidamente y le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. Voy a mencionar algunos datos curriculares de nuestro invitado. Enrique Iglesias nació en Asturias, España, y es ciudadano naturalizado uruguayo. Se graduó en Economía y Administración por la Universidad de la República de Uruguay en 1953 e hizo estudios superiores de especialización en Estados Unidos y Francia. Comenzó su actividad profesional en un banco privado uruguayo donde promovió la fusión de diversos bancos que después formarían la Unión de Bancos del Uruguay. De 61 a 65, Enrique Iglesias fue director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo que preparó el primer Plan Económico y Social para Uruguay. En el 67 fue elegido primer presidente del Banco Central del país sudamericano. Enrique Iglesias ha sido profesor de Desarrollo Económico y director del Instituto de Economía de la Universidad de la República de Uruguay. Ha escrito numerosos artículos, ensayos y libros sobre economía latinoamericana y uruguaya, mercados de capital, financiación externa y multilateralismo. Enrique Iglesias fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL, de 1972 a 1985, y secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energías Nuevas y Renovables, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en 1981. Fue designado canciller de Uruguay para el periodo 85-88 por el nuevo gobierno democrático que surgió después de varios años de dictadura militar en aquel país. Desde este puesto ejerció como presidente de la reunión ministerial que diera inicio a la ronda de Uruguay del entonces Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, en Punta del Este, Uruguay, en 1986. Estas negociaciones, como recordamos, llevaron a la creación de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, sucesora del GATT. Entre 88 y 2005 fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el más antiguo y más grande banco regional de desarrollo. Iglesias fue el tercer presidente de este banco, después de Felipe Herrera y del mexicano Antonio Ortiz Mena. De 2005 a 2014, Iglesias ha servido como el primer secretario general iberoamericano con base en Madrid, España. El secretario general iberoamericano reporta a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los países de habla hispana y portuguesa de Europa
de América Latina que participan en esta iniciativa. En 2013, el secretario general de las Naciones Unidas designó a don Enrique Iglesias como miembro del grupo de alto nivel que publicó el informe Un mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos, tratando en este documento los retos para la paz mundial y la seguridad, así como la reforma de las Naciones Unidas. Y habría que añadir, Iglesias es miembro del grupo de alto nivel que convocó el secretario Kofi Annan para la Alianza de Civilización. Enrique Iglesias ha dirigido la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, ha sido presidente del Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad y ha sido director de la revista Pensamiento Iberoamericano. En Uruguay preside la Fundación ASPUR. Él ha sido investido doctor honoris causa por una decena de universidades de América y Europa. Además, ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias. Verdaderamente es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias, don Enrique. Y bueno, vamos a comenzar. La dinámica pues consistirá en formular una serie de preguntas a nuestro invitado y él la responderá y tendremos un diálogo franco y bueno, esperamos que ameno e interesante, considerando el expertise de don Enrique. En primer lugar, pues me gustaría pedirle una reflexión sobre el contexto en el que nos encontramos. Antes de iniciar esta emisión estábamos conversando sobre la pandemia, los retos que entraña y también las dificultades que encara el mundo y en particular la región de América Latina. Me gustaría conocer sus reflexiones, don Enrique, sobre el particular. Bueno, muchas gracias, María Cristina, por esta invitación. Es un honor participar en este ciclo y agradecerle mucho la oportunidad que me está dando. Bueno, yo no sé realmente hablar del tema actual. Yo creo que sería importante quizá hacer una breve reflexión sobre el momento que vive el mundo. Me parece que estamos en un proceso de cambio muy importante, histórico, y estamos además terminando toda una etapa que fueron del año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, estos 75 años, que fueron, yo creo, de los años más brillantes de la historia de la humanidad en todo sentido. No solamente se logró la paz, el silencio de las armas, pero sí hubo un crecimiento espectacular y también una enorme capacidad de desarrollo de la tecnología en todas sus formas y junto con la tecnología un proceso de globalización que el mundo vivió y alentó a partir de la interacción entre distintos países del mundo. Todo eso que se creó a partir del desarrollo económico, un avance tecnológico espectacular y una globalización igualmente muy importante, está hoy crujiendo en sus fundamentos por distintas razones, pero fundamentalmente yo creo porque en todos estos elementos hay factores que crean perturbación y inquietud. En materia tecnológica es espectacular el desarrollo de la humanidad. Hemos tenido una demostración de la creatividad del mundo espectacular. En materia de globalización, otro tanto. El año pasado, antes de la crisis, 1.600 millones de personas atravesaban la frontera. Es una cosa que cuando uno lo mira en términos de historia, tiene que reconocer que es un hecho muy importante. Todas estas cosas generaron grandes avances, pero también grandes retrocesos o por lo menos grandes estancamientos en varios países y sobre todo un elemento que yo creo que es el más dominante, que se profundizó la desigualdad. Y esto es un tema con el cual nos toma la pandemia. Un mundo integrado con un crecimiento muy vigoroso, con una desigualdad muy fuerte y comienzan a aparecer las señales claras de una competencia en el mundo entre dos grandes naciones. Y yo creo que esta competencia es lo que está generando hoy también un clima muy especial.
donde lo que el mundo tiene que encontrar la forma de que esa competencia sea resuelta por vía del diálogo y la cooperación, pero todo eso lleva tiempo y ciertamente lo que hace es proponer que decirnos se ha terminado un periodo o se está terminando y empieza otro periodo. Cuando eso empezaba, nos cae encima la pandemia. La pandemia, que es realmente un hecho muy importante y hacía 100 años que no teníamos una cosa parecida. Y se construye sobre ese mundo en convulsión una nueva realidad, que es ver cómo hacemos para enfrentar la pandemia y qué pasa después. Esos son los temas sobre los cuales yo creo que uno podría reflexionar y sobre el cual yo creo que podemos trabajar. Muy bien, don Enrique. Me hizo recordar, ahora que hablaba de dos grandes poderes que se perfilan en el contexto actual, sin duda tuvimos la Guerra Fría y tuvimos una confrontación entre Estados Unidos y la URSS, pero fue muy interesante desde el ámbito, por ejemplo, epidemiológico y de la salud. El trabajo que ellos concertaron, teniendo también como marco a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para el tema de la inmunización del mundo ante la viruela. De hecho, hubo un trabajo conjunto. Yo creo que ese es un gran ejemplo de aquellos tiempos que deberíamos traer de regreso, ¿no? Como las dos grandes potencias que rivalizaban en lo político, en lo ideológico, en muchos planos, lograron finalmente cooperar para enfrentarse a un enemigo mayor, que era la viruela, y lograr la inmunización de la comunidad internacional. ¿Cómo ve, don Enrique? Ahora vemos falta de liderazgo y mucha falta de colaboración entre las naciones para enfrentar a este enemigo común que es el coronavirus. Tiene toda la razón. Lo primero que hay que rescatar es el gran triunfo de la ciencia, porque cuando yo no soy especialista en el tema, pero cuando comparo con la crisis de la gripe española del año 1920, del 19 al 20, y veo lo actual, y me doy cuenta que en menos de un año aparecen 7 u 8 vacunas como respuesta, la primer gran hecho realmente positivo es el gran triunfo de la ciencia. Lo que no es un triunfo, ciertamente, es la forma como se ha estructurado la cooperación internacional, que ha tenido buenos puntos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho cosas muy importantes, pero realmente todavía no hemos asistido a una verdadera conciencia de que esto no se resuelve con que un país arregle la cosa. Tiene que arreglarse todo el mundo, si no, no hay solución. Es decir, el planeta es uno solo y es redondo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el desalojar el virus o por lo menos dominarlo, yo creo que la palabra dominarlo es mucho más acertada que la palabra de desalojarlo, es muy importante. Y eso todavía no ha habido una conciencia clara de la globalización de la acción colectiva para hacer posible dominar al virus o controlar, excepto la vacuna, que es lo único que está arriba de la mesa. Yo creo, y lo que yo creo es lo que me dicen algunos científicos, algo muy importante que sobre el tema actual sabe, es que en realidad todos estamos pensando de que cuándo terminará la pandemia. Y me decía un científico muy respetado en Uruguay, dice, no es que la pandemia termine, es que la pandemia se transforme en endemia. Si vamos a tener que seguir conviviendo, como convivimos por 100 años con la gripe, por ejemplo, y habrá que administrar de manera tal que el virus no signifique otra cosa que una etapa superable por métodos corrientes. Entonces, es ese tipo de fenómeno de transformar la pandemia en endemia, me parece algo que debiéramos explicar, porque vamos a tener que convivir con esto aparentemente, para la expresión de estos científicos, y de alguna manera esto supone mejorar los mecanismos de cooperación. Los científicos ya lo están dando y lo van a mejorar. Lo que tenemos que entender es que en esa tarea no alcanza la labor de un país o de una región, es el mundo entero que debe estar de alguna forma atendido por las medidas que acabo de mencionar. Así es, don Enrique. Ahora, aparte de estos problemas de cooperación, a pesar del desarrollo científico que verdaderamente resulta prodigioso lo que se ha hecho al producir tantas vacunas, o sea, tenemos una oferta muy interesante de vacunas, pero tenemos el problema de su distribución y estamos viendo que la distribución no es equitativa, que ha habido acaparamiento, que hay países que han avanzado más rápido que otros en la inmunización, el caso de Israel, el caso chileno, el propio caso de Uruguay, que va bastante bien, aunque parece que la enfermedad sigue ahí, y hay mutaciones del coronavirus y todo este problema.
Pero, ¿qué deberíamos hacer para garantizar una distribución más equitativa de vacunas, don Enrique? Tenemos COVAX y tenemos varias consignas, digamos, de parte de la OMS y países que hablan de que es necesario distribuir de manera menos desigual los biológicos precisamente para poder dar una cabal respuesta a esta enfermedad. Mire, yo le diría lo siguiente: cuando nos enfrentamos a estos problemas globales, uno reacciona siempre pensando que la cooperación multilateral ha sido la respuesta. En el fondo tenemos una organización mundial de la salud que debiera tener recursos suficientes como para poder hacer frente a este tema en forma colectiva. Creo que es la única respuesta que corresponde para no dejar que el tema dependa de la capacidad de cooperación de un país u otro, sino simplemente la comunidad internacional debiera tener un comando de la situación y la OMS debiera ser responsable de esta tarea, yo creo. Pero como le digo, el tema ha sorprendido y sigue sorprendiendo, pero yo creo que lo importante es entender que el tema no se arregla simplemente con que un país salga del problema, sino que tiene que ser la humanidad la que salga del problema, lo controle, lo administre y se coopere multilateralmente. Así es, lo han dicho diversas figuras públicas y el propio secretario general de la ONU. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. En este sentido, creo que estamos en un momento un poco complicado. O sea, la pandemia llegó cuando hay una percepción de crisis del multilateralismo, pero también de falta de credibilidad en las instituciones. Yo creo que esto es un problema bastante serio porque, por ejemplo, cuando la OMS quiere asumir, digamos, el liderazgo, la gestión de la pandemia, hay muchos países y muchos gobernantes que dicen, no, la OMS no nos va a decir cómo debemos comportarnos, el uso del cubrebocas no es seguro, o sea, recordamos todas estas cuestiones. Y verdaderamente creo que la crisis de las instituciones está poniendo a prueba también la gestión de la pandemia y de otros grandes temas como la crisis económica, que también algunos países como México ya tenían previo a la pandemia y que se agudizó con esta situación, pero el resto del mundo, pues sí, parece que se encamina a una situación muy crítica y a dificultades para la recuperación económica con motivo de esta pandemia. ¿Cómo ve el panorama de la crisis de las instituciones y de la falta de credibilidad en ellas? ¿Cómo influye esto para poder articular una salida, por ejemplo, del tema pandémico y económico? Bueno, yo soy muy multilateralista, trabajé toda mi vida entre Naciones Unidas, la cooperación financiera internacional, etcétera, de manera que yo soy un firme defensor de las aproximaciones multilaterales. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos dejaron estos 75 años que yo mencionaba, ya la llamada Pax Americana, como se ha dicho llamar, es que de alguna forma se construyó una aproximación multilateral a los problemas. Yo creo que eso debe seguir siendo así. Pero también es cierto que las instituciones deben responder a ese desafío y a esa tarea. Y en eso también los gobiernos tienen responsabilidad. Es decir, los gobiernos administran las instituciones. Son los que tienen que vigilar por qué marchan o por qué marchan mal. Entonces, para eso está un poco la aproximación a ejercer la tarea que les corresponde. Yo creo que sí, las instituciones internacionales como las nacionales. Muchas veces, cuando hablamos de las estrategias del desarrollo, uno de los grandes temas que estamos hablando hoy es el tema de mejorar la estructura del Estado, de transformar el Estado para hacerlo más eficiente. Bueno, es lo mismo para materia internacional. Se trata simplemente de que esas instituciones puedan transformarse, dirigirse correctamente y responder a sus mandatos originarios. Pero el tema de mejorar las estructuras no es solamente una demanda que hay que hacerle al mundo, hay que hacerle también a los países individualmente. Yo creo que eso es un poco lo que está en juego. A mí este tema, oiga, es de las cosas que realmente al final de la vida me da mucha tristeza, porque yo creo que la gran creatividad del mundo ha sido esta, ¿verdad? Por primera vez enfrentar los problemas globales con aproximaciones globales. El multilateralismo es una realidad
de una enorme importancia. Desconocerlo implica la ley de la selva, implica que gobierna el más poderoso, el que tiene más fuerza económica, política o militar. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, defendiendo la aproximación multilateral como una de las grandes conquistas de la humanidad. Eso hay que mejorarlo. No alcanza con criticarlo y separarse de él. No hay otra alternativa. Entonces, de alguna forma, yo creo que hemos aprendido eso en el pasado y me parece que sería bueno recordarlo, ¿verdad? Que el haber llegado mire usted, por ejemplo, el gran tema que afortunadamente se ha puesto de manifiesto, el gran tema del clima. Es un tema global, es decir, por definición que es un tema global. Y eso tiene que encarar la humanidad en su conjunto porque tenemos que defender este planeta chiquito y hermoso que tenemos para que no se nos desaparezca o no se nos convierta en una estrella muerta. Tenemos que de alguna forma trabajar para que realmente eso... Bueno, ese es uno de los grandes temas. En cierta manera, estas pandemias son de la misma naturaleza, que demandan por definición la necesidad de acción global y colectiva. La otra cosa, a mí me tocó ser secretario de la Conferencia Mundial de Energía y trabajé en la de Estocolmo cuando se creó por primera vez el tema del medio ambiente. Usted puede imaginarse que hasta el año 1972 la humanidad no se había preocupado de la defensa del medio ambiente. Es una cosa realmente... ¿Y quién lo descubrió? El multilateralismo. ¿Y quién puso de manifiesto la energía renovable? El multilateralismo. Entonces, yo soy... Claro, yo fui funcionario del multilateralismo por muchos años y tengo una vida dedicada a eso. Y le digo, al final de ella, yo creo en esto, creo que tenemos que hacer comprender a la sociedad, pero sobre todo a la dirigencia política del mundo, de todos los países, que el multilateralismo no es un instrumento más. Es el instrumento que asegura la convivencia en el planeta y asegura defendernos colectivamente de las grandes amenazas que persisten en la especie humana. Por eso que yo creo que a eso hay que prestarle toda la atención. Fíjese, don Enrique, ahora que hablaba de la importancia de revitalizar el multilateralismo y pensando en esto de la crisis de las instituciones, es verdad que también hay otra serie de actores, además de los estados, que tienen una creciente ascendencia en los asuntos globales. Lo hemos visto, por ejemplo, con la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación de Carlos Slim, lo hemos visto con celebridades, hemos visto organizaciones de la sociedad civil u organismos no gubernamentales especializados en temas de salud. Y hay propuestas en el sentido de traerlos a la mesa de las negociaciones, porque finalmente, bueno, por ejemplo, las farmacéuticas, que no son estados, pero que son actores muy, muy poderosos, que habría que traerlos a la mesa de las negociaciones para la gestión de los temas globales. ¿Qué piensa al respecto? ¿Se puede abrir, se debería abrir, digamos, el multilateralismo a estos actores no estatales? Mire, usted me puso el acento en un tema igualmente relevante que también forma parte de estos 75 años que acabo de mencionar, que es el rol de la sociedad civil, que es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a ver el rol del mundo político, el rol del mundo de la empresa, el mundo económico, pero está la sociedad civil, que afortunadamente se convierte en un actor muy importante en todos los órdenes. Es muy, yo diría, es muy emocionante ver un poco cómo la sociedad se ha organizado fuera de los estamentos políticos o de los estamentos económicos para asumir ciertas responsabilidades. Es una cosa muy hermosa cuando lo vemos un poco. Es un actor importante en la administración del mundo y en lograr los grandes objetivos de la humanidad. Yo creo que ahí hay una cosa que se rescatar, pues, como vital y que tiene que formar parte de este debate y ser un gran actor. Yo creo que, oiga, en el caso del clima, vamos a decirlo claramente, en el caso del clima, es la sociedad civil la que ha reaccionado. Los científicos siempre nos venían hablando de esto hace tiempo, pero la sociedad civil se ha organizado y política. Cuando vemos que el Partido Verde hoy es capaz de tener un papel fundamental en países como Alemania, me está diciendo simplemente que la sociedad civil cumple un papel importante en la defensa de valores, en la defensa del planeta, en los grandes problemas de la paz universal, la ayuda a los zapatos. Todo eso hace realmente muy bonito el reflexionar sobre todo esto y ponerlo en esta perspectiva global con la que miramos la sobrevivencia de nuestra civilización en el planeta, ¿no? Es verdad, estaba recordando
por ejemplo, el papel de la sociedad civil en negociaciones en materia de desarme, en el tema de minas antipersonal, de municiones en racimo, o más recientemente el tratado para prohibir las armas nucleares. La sociedad civil fue verdaderamente central en todo este proceso negociador, estigmatizando a estos sistemas de armamento y alertando. ¿Sabe qué le diría además? Me viene a la mente lo siguiente. Yo soy muy partidario de las Naciones Unidas como concepto, como, no solamente como institución, sino como concepto global. Hasta la llegada de esta manera de ver el mundo a partir del 45 en adelante, el tema de la caridad estaba incorporado en las grandes religiones. En todas ellas existía el tema de la caridad como un compromiso individual del individuo. Pero el sistema internacional creó el concepto, o levantó el concepto de la solidaridad, que es la obligación moral, ética que tiene el ciudadano de colaborar con el bienestar del mundo o de los demás. Y eso me parece que es muy lindo como concepto, hay que defender. Es decir, no se trata de la caridad entendida en un sentido religioso, se trata de la solidaridad para sobrevivir. Y eso es lo que a mí me parece que es de las cosas más lindas. Yo empecé a descubrir esto, y le puedo asegurar, con la experiencia que tuve en el año 1972, que trabajé como ayudando a Maurice Strong, un gran canadiense que hizo la primera gran conferencia de medio ambiente en Estocolmo, el 6 de julio del 72. Fue una experiencia magnífica, ¿verdad? Porque realmente empezó a despertarse en el mundo que el tema del medio ambiente era algo más que cuidar de los animales o cuidar de las plantas, que era la sobrevivencia en el planeta. Fue una cosa muy bonita. Y realmente, pero es curioso que hasta el año 1972 la humanidad no había asumido que la sobrevivencia en el planeta estaba comprometida por la defensa del medio ambiente. Eso me parece las cosas que hemos ganado. La gente joven ya lo tiene, pero los que hemos vivido la transición lo valoramos mucho más, ¿verdad? Porque en el fondo es una de las grandes conquistas, por lo cual yo creo que esos años han sido tan fértiles en la historia de la humanidad y que no hay que perder los mensajes grandes que surgieron de la misma. Ahora que hablábamos de sociedad civil, usted pues preside la Fundación Astur. ¿Nos podría contar un poquito para la audiencia mexicana que nos está acompañando? Con mucho gusto, encantado. Mire, me pareció que debía dejar algo que tendría que en mi país, que es Uruguay, algo que tuviera que ver con los grandes temas del futuro. Y entonces empezamos a trabajar con un grupo de amigos en el tema de las personas mayores. Mi club, el Club de los Mayores, que es un tema muy importante porque en este momento, en los países como España, por ejemplo, el 65%, el 26% tiene más de 65 años de edad. Es decir, es un porcentaje muy importante. Entonces, ahí tenemos una realidad. Nos ocupamos, y con toda razón, con el niño, con la educación. Es un tema fundamental formar a la gente. Con igual preocupación hablamos del trabajo, la necesidad de poder ir a la distribución del ingreso. Pero el tercer gran paquete que tenemos que prestar atención es el tema de los mayores. Es el tema de los mayores en un sentido muy variado. No solamente preocuparnos de su sobrevivencia útil en el planeta, sino también en la forma como vive y también aprovechar de la riqueza que puede seguir aportando a la sociedad. Ese es un poco el tema. Entonces estamos con ese tema y últimamente nos hemos volcado mucho a algunos de los problemas, por ejemplo, el tema de la soledad no deseada, que es un temita de grandes proporciones en el mundo. Y estamos trabajando también en las residenciales, es decir, cómo vamos a convivir en el mundo que vendrá con ese segmento de la sociedad que tiene además el problema de la subsistencia, hasta todo el tema de la seguridad social, pero algo más que eso. Es decir, yo hablo de la humanización del trato al mayor. Las grandes civilizaciones nuestras originarias tenían un concepto muy claro de eso. El mayor era un personaje respetado y eso creo que la sociedad moderna tendría que prestar un poquito más de atención. Entonces estamos en eso. La Fundación trabaja en la formación de los cuidadores, en la estructura el envejecimiento activo, importante, la gente que quiere seguir haciendo cosas, la forma de convivir socialmente. Y curiosamente, hay una reacción al punto que estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando esto en Inglaterra
y en Japón hay Ministerio de la Soledad. Me parece una cosa bastante excepcional, y eso significa que estamos evolucionando para entender que ese segmento de la sociedad que va a ir creciendo tiene que tener, además de la sobrevivencia y los problemas útil en el sentido en el planeta, de sus condiciones de vida, tener también la posibilidad de ver ahí un recurso muy importante que debe seguir sirviendo a toda la sociedad. Eso es lo que estamos haciendo. Oiga, don Enrique, pero es formidable porque justamente esta pandemia ha evidenciado la situación de los, acá les llamamos adultos mayores o personas de la tercera edad, porque se acuerda de todo el desastre en Europa, en Italia, lo que vimos que ocurre con adultos mayores, lo que pasa en España, y cómo se empieza a visibilizar la vulnerabilidad, el abandono, en fin, una problemática muy, muy complicada, que además a mí, por ejemplo, me deja pensando en lo que va a pasar con América Latina, porque nuestras poblaciones también están envejeciendo, nuestras tasas de natalidad se están reduciendo dramáticamente y vamos para allá. Entonces tenemos que pensar también en soluciones, en mejorar, por supuesto, los sistemas de seguridad social, las coberturas y reinventarnos ciertamente, ¿no? En términos económicos, en términos sociales, la dignificación del adulto mayor. Me parece formidable el trabajo que nos ha descrito, que realiza su fundación. Mire, sí, modestamente, no somos una cosa, ya quisiéramos tener mucho más recursos para esto, pero sobre todo es importante, ¿sabe qué? Crear conciencia en la sociedad de que hay un problema ahí y que la sociedad moderna tiene que entender que cada vez más va a incrementarse el número de mayores, van a estar expuestos a la soledad porque las familias simplemente no pueden atenderlo, y entonces de alguna manera hay que encontrar una solución. Algunos países están reaccionando muy bien, desde reformar los contactos entre mayores y jóvenes, que es una cosa muy importante. Nosotros hemos tenido algunos pequeños proyectos, por ejemplo, en Uruguay, toda persona que se jubila recibe una tableta, ¿no? Pero no la sabían usar. Entonces hemos hablado con chicos de la enseñanza secundaria para que dediquen un par de horitas a la semana para trabajar con un adulto mayor y enseñarle a usar la tableta. Bueno, son pequeñas cosas, si usted dice, pero son pequeñas grandes cosas. Es decir, lo importante es prestar atención a ese sector de la sociedad. Cuando yo nací o cuando era niño, hablar de 60 años para mí era el final de la vida. Y ahora estamos llegando a los 90. Imagínense, estamos llegando a los 90. Entonces, de alguna forma, esto hace que tengamos que insistir en estos problemas que forman y que de alguna forma también, nuevamente, la visión multilateral ha ayudado. Lo que pasa en tal país o en tal otro son objetos de análisis, de estudio, para inspirar acciones similares en otros países. Yo creo que, en fin, por eso digo, en todos estos esquemas, el defender los avances del diálogo multilateral y el conocimiento es muy importante. Oiga, es cierto, en las convenciones de derechos humanos, bueno, nosotros tenemos, por supuesto, la Declaración del 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también es cierto que se ha buscado empoderar a sectores que no están que normalmente son marginados en las sociedades. Por eso, por ejemplo, tenemos una convención sobre los derechos del niño, ¿no? Pero sí nos falta otra sobre personas mayores, ¿no? Una convención en materia de los derechos humanos de las personas mayores. Yo creo que es exactamente ubicados dentro del contexto de las oportunidades que ofrece la sociedad, porque no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y eso nos da oportunidades de aprender del pasado, pero partir del concepto de que tenemos ahí un recurso que hay que atender por derecho propio de apoyarlo, pero aparte de eso aprovecharlo de forma tal que se continúen aportando a la sociedad lo que puedan aportar si lo desean. Tampoco es cuestión de forzar, pero hay mucha gente que en este momento está peleando con su soledad por el hecho de que no tiene oportunidad de seguir aportándole a la sociedad cosas que pueden ser de su interés. Yo creo que ahí hay una linda definición que yo creo que hay que trabajar. Y yo, como eso, estamos muy comprometidos con todo esto, aprendiendo de lo que se hace en otras partes. Estamos trabajando con los residenciales, por ejemplo. Hay que mirar, los residenciales son una necesidad, van a continuar, van a aumentar, pero tienen que tener ciertas reglas para poder proteger el bienestar, la salud
tanto física como mental del mayor. Todo esto está en juego, pero es muy lindo, es una linda actividad que yo creo que debería continuar hacia el futuro. Sí, don Enrique. Oiga, pues lo queremos aprovechar. Yo sé que el tiempo corre y que pues Con mucho gusto, con mucho muy síganos. generoso con su tiempo y con nosotros, deseo externarle, por supuesto, el agradecimiento. Pero hay un par de cositas que me gustaría preguntarle, porque de hecho ya están llegando algunas preguntas de quienes nos están siguiendo en Facebook. Sí. Una que le quiero preguntar, usted que fungió como primer secretario iberoamericano, ¿cómo observa las relaciones entre América Latina y Europa en el siglo XXI? Por supuesto, han pasado un montón de cosas desde aquella cumbre de Guadalajara del 91 y la cumbre de Madrid con la que se crearon, ¿no? Digamos, estos dos eventos con los que se crea este diálogo y concertación entre España, Portugal y América Latina y el Caribe. Pero, ¿cuáles vería usted que son las condiciones actuales de esta relación entre América Latina y España y Portugal? Mire, María Cristina, son muy intensas porque tienen raíces históricas desde la colonización que hizo Europa para adelante. Ha habido relaciones crecientes y problemas crecientes y también que no se pueden ignorar, pero lo cierto es que estamos en un proceso donde compartimos lenguajes, compartimos tradiciones, valores, culturas. De manera que de alguna forma Europa es un continente muy importante para la historia nuestra y hay que tomarlo en cuenta como punto de partida. Yo creo que mirando hacia el futuro, hay una cantidad de valores compartidos entre Europa y América Latina, como decía, aparte de las lenguas o las tradiciones o las costumbres, valores. Yo pienso que en esta transformación del mundo, en donde estamos en presencia de conflictos potenciales entre grandes potencias, yo creo que es muy importante el papel que puede jugar una relación activa entre Europa y América Latina, más activa. Más, ya es importante, en lo económico es importante, en lo político no tanto, en lo social un poco por las viejas tradiciones, pero yo creo que en el mundo que vendrá, me parece que de alguna forma, yo creo que la tradición europea debiera reconocer que en una vinculación estrecha con Europa hay mucho para ganar, para ellos y para nosotros. Tenemos una tradición interamericana muy importante, que es fundamental, ustedes lo conocen muy bien en México, ¿verdad? Y así debe ser. Pero a esa tradición debería incorporarse también un papel mucho más activo de Europa todavía. Me consta de que están en eso, en el sentido, yo, por ejemplo, conozco muy bien al actual alto representante para las relaciones internacionales, que es el señor Borrell. Yo sé que una de las inquietudes que él tiene es español por lo demás. Entonces, es ver cómo se puede incrementar todo ese aspecto. Yo creo que nosotros, y eso es importante, no solamente por los beneficios tecnológicos, el aporte a la educación, a la cultura compartida, sino también porque en los grandes balances políticos del mundo, una relación estrecha, más estrecha entre Europa y América Latina le haría bien al mundo. En estas grandes competencias que hay hoy entre los grandes países, Estados Unidos por una parte, China por otro, el Asia, yo creo que tener una vinculación asentada en la historia, asentada en tradiciones, pero sobre todo en valores comunes, sería útil al mundo. Se ha hecho mucho, sí, debería hacerse mucho más. Yo creo que, y yo estoy esperanzado que esto acontezca, pero de alguna forma es importante hacerlo entender esto en Europa y también en América, ¿verdad? El sector privado lo ha entendido, porque hoy en día las inversiones europeas han sido muy grandes, sobre todo en empresas medianas, donde la cultura, el idioma ayuda a hacerlo, pero debería hacerse mucho más y sobre todo hay un área donde yo creo que deberíamos tener mucho más acción que todo el área de la educación y el área de la cultura. Yo soy muy partidario de ambas dimensiones para unir a los países y preservar hacia el futuro ciertos valores que quisimos conservar. Creo que se puede hacer mucho más y me da la impresión de que vamos a aprender a hacerlo. Esa es mi impresión. Yo creo que hay temas, no solamente por los temas políticos, por los temas de integración social que son muy importantes y los enriquecerían a nosotros y también a los europeos.
Sí, y la visión de Europa sobre los asuntos globales. Me acuerdo mucho de cuando se hablaba de la crisis en Colombia y la visión de Estados Unidos para atajar el problema, que era una visión reactiva militarista. Y en Europa había muchas voces que hablaban de financiar proyectos, por ejemplo, de sustitución de cultivos, de darle opción de desarrollo a los campesinos, ¿no? O sea, mirando un poco más a la raíz del problema. Y creo que la visión europea puede enriquecer mucho los debates que tenemos en América Latina sobre una multitud de temas. Hay uno, María Cristina, que me gustaría decirle, donde Europa nos puede estimular. Tenemos que tener más conciencia nosotros del respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Yo, como base del clima, América Latina es una parte del mundo con una gran responsabilidad frente a la preservación del clima en el planeta. Enorme responsabilidad y la vamos a ejercer. Pero es muy importante que Europa se sume un poco a esto. Europa nos puede de alguna manera ayudar e inspirar a entender la importancia que tiene el clima, que todavía nosotros no hemos asumido en plenitud en América Latina, pero que vamos a tener que asumirlo. Y eso es bueno para América Latina, pero es bueno para el mundo también. En esa tarea, la colaboración de Europa debería ser fundamental. Yo espero que eso se vaya dando hacia el futuro, porque cada vez más este tema va a ser importante en enfrentarlo. Lo hemos visto, por ejemplo, yo lo vi en otra experiencia que tuve en la vida muy bonita, fue la experiencia de las energías renovables. En el año 82 hicimos una conferencia mundial por primera vez, 14 de energías renovables. Bueno, todo eso en América Latina es un fabuloso contenedor de energías renovables, por todos lados. Entonces, de alguna forma eso significa que somos un continente que cuenta en el equilibrio ecológico mundial y por tanto debe asumir responsabilidades y actividades en los grandes compromisos mundiales. Tenemos que hacerlo, pero nos tienen que ayudar a eso. Y continentes como Europa pueden darnos a nosotros el apoyo necesario para que podamos asumir esa responsabilidad en el mundo internacional. Esa es mi idea. Tiene razón, Brasil, pulmón del mundo, bueno, la Amazonia en general, el pulmón del mundo, y países megadiversos como México, Colombia, en fin, es verdad, tiene que ser un tema toral. Y sí, la defensa de la tierra, ¿verdad? Con su conjunto, que es uno de los grandes temas de nuestras grandes riquezas que nos dio la naturaleza o la providencia, como quieres llamarle. por eso se llama biosfera, porque en términos ambientales somos uno solo, es un solo planeta, no hay otro. Exactamente, esa idea de que somos un solo planeta, yo lo aprendí, yo no tenía, le puedo asegurar que no tenía la mayor sensibilidad por el tema, no me parecía, y lo aprendí cuando vi quiénes alertaron, la sociedad civil. Cuando en el año 1972, por ejemplo, se organizó la conferencia del medio ambiente en Estocolmo, la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente, los motores que tuvimos detrás fue la sociedad civil, las organizaciones civiles, que tenían una fuerza y un impulso que nos enseñaron a actuar. Y en cierta manera fue la primera vez que el mundo como política, como organización política, se asomaba a ver el tema. Ya lo habían descubierto en cierta manera. Tuvimos algo así como 7.000 personas que vinieron de todos lados a acompañar el proceso de tomar de conciencia la importancia del medio ambiente. Y en eso tenemos un gran puente con Europa que tiene que, y no es simplemente que nos digan que nosotros tenemos que hacerlo, nos tienen que ayudar a hacerlo porque está en beneficio de todos. No es solamente un tema que corresponde a nosotros, que corresponde a la corporación internacional, donde Europa debe tener un papel predominante. Completamente, sí, de acuerdo. Si pasa un colapso, no sé, en la Amazonia o en términos ambientales en el Ártico, qué sé yo, el impacto es global, o sea, nos va a pegar a todos. Entonces, ese es el tema, es exacto, es así. Así es. Oiga, don Enrique, nos llegan un par de preguntas sobre banca para el desarrollo y preguntan que, considerando su experiencia en el BID, ¿cuáles considera que deberían ser las acciones a implementar en América Latina y el Caribe para la recuperación económica? Pues considerando la situación tan terrible, justamente de plano económico, no solo epidemiológico, sino económico que estamos viviendo. Mire, yo creo que tenemos en el corto plazo una necesidad importante de fondos para poder hacer frente a los desequilibrios que nos trajo la pandemia. Yo creo que en esa tarea los organismos internacionales deben jugar un gran papel. El Banco Interamericano, el Banco Mundial, la CAF, tienen que ser activos y muy activos en esta tarea porque precisamos fundamentalmente sortear los grandes desbalances sociales
y prepararlos para el nuevo mundo. Entonces, el nuevo mundo que vendrá. Eso significa valorizar a los sectores de organismos internacionales que tienen un papel muy importante que cumplir. Yo creo que la otra beta que yo diría que nos importa mucho es la cooperación en materia educativa y sobre todo en materia de digitalización, ya que el mundo que se nos viene encima es el mundo digital, ayudarnos. A mí, por ejemplo, una cosa que me impresiona mucho o me inspira mucho es cuando veo la gente joven entre 17 y 25 años que están un poco perdidos en el futuro, que dejaron de estudiar. Hay una cantidad de gente joven. Ese es un sector que habría que abordar y enseñarles las técnicas digitales para que puedan sobrevivir en el planeta que vendrá. Me parece que ahí hay una tarea muy importante. Yo creo que, entonces, asistir a la actual crisis con nuevos recursos y al mismo tiempo poner un esfuerzo importante en materia educativa es fundamental. Y en tercer lugar, le señalaría un poco que nosotros necesitamos también darle toda la importancia al desarrollo de la ciencia. Me parece que lo han demostrado. Ya tenemos demostraciones en países que han hecho centros científicos que han encontrado incluso en la vacuna. En Cuba ha habido ahora una vacuna, también están desarrollando en Brasil. En fin, yo creo que de alguna forma estos elementos que están arriba de la mesa hacen que América Latina deba tener en los organismos internacionales y en la sociedad civil organizada puntos de apoyo para enfrentar el futuro. El tema de la investigación científica me parece toral. Los tres aspectos que mencionas son torales, pero pues ahora que estamos sufriendo tanto para acceder a vacunas, pues se ha hablado mucho en México, tenemos esta discusión de que es importante tener capacidades productoras de vacunas, porque esto nos daría mayores certezas y nos permitiría avanzar más rápidamente en la inmunización de la población y otro tanto en gran parte de la región. Es formidable también lo que está haciendo Cuba con este desarrollo de biológicos para la enfermedad. Y en el plano educativo que menciona usted, efectivamente UNESCO advierte ya de una generación perdida por culpa de la pandemia. Muchísima gente ha tenido que abandonar la escuela, sea porque la situación económica en el hogar se convirtió en una situación complicada por el desempleo, no sé, miembros de la familia perdieron sus ingresos y ahora pues muchos jóvenes no tienen la posibilidad, tampoco pues hay los insumos para poder acceder a la educación en línea, ¿cierto? Estábamos comentando antes de empezar esta entrevista la importancia de las infraestructuras, de tener fibra óptica, de tener una computadora, saberla usar. Usted hablaba por ejemplo, enseñar a los adultos mayores a utilizar una tablet, pero igual ocurre en muchas partes de nuestra región, de América Latina, donde hay un sector marginado que no tiene acceso a tecnologías de la información y la comunicación y tampoco a internet ni nada de esto. Entonces estamos en una situación precaria en materia educativa. Yo le decía una cosa al principio de nuestra charla, de que esta pandemia tiene aspectos muy negativos y costos muy elevados, pero tiene también aportes. Por ejemplo, pone de relieve como en forma vibrante todo el tema sanitario. Es decir, nosotros nos habíamos acostumbrado a los problemas regulares, pero esto pone de manifiesto que la importancia que tiene mejorar todo el sistema sanitario. Esto es una contribución importante. El otro tema es el tema que usted dice educativo. Nosotros tenemos que educar para el mundo que vendrá, con los valores en los que creemos, pero con los instrumentos que nos demanda un mundo nuevo. Entonces, esta concentración en valores e instrumentos es toda una revolución educativa que tenemos que asumir. Y eso es lo que nos da realmente capacidad de sobrevivir en el planeta útilmente, preservando al planeta, pero también al mismo tiempo preservando nuestra forma de vida y mejorando nuestro estándar de vida. Yo creo que ahí hay la valorización que se hace con la crisis actual de lo sanitario y lo educativo, es de las cosas concretas que va a ir dejando. No falta un tercero, que es más complicado, que es el tema político. Hay que tenerlo arriba de la mesa. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a administrar, la lideranza política tiene que de alguna manera responder a los desafíos que nos presenta el mundo moderno. No lo estamos haciendo bien.
todavía hay problemas y no es para entrar en detalles, pero hay dificultades. Entonces yo creo que una de las cosas a las cuales habría que prestar atención es cuáles son las responsabilidades del sector político hoy en América Latina, defendiendo la capacidad de administración del país, la democracia, los valores fundamentales, pero actualizar todo eso en nuevas responsabilidades. Yo creo que estamos pasando un momento difícil en este momento en muchas partes de la América Latina. Vamos a salir, pero vamos a salir sobre la base de estructuras políticas que respondan realmente a las nuevas realidades de la administración democrática, de un proceso de cambio que tiene lugar en el mundo y que se proyecta sobre nosotros inevitablemente. Tenemos que tener un sistema político que tome conciencia de esa realidad, se modernice, se actualice. No es un tema solamente ideológico, es un tema de los objetivos concretos que hay que instrumentalizar y hay que buscar a partir de la política grandes espacios de acuerdos nacionales. Yo creo que si algo me lleva al momento actual es que este es el momento donde realmente la capacidad de administrar ese futuro complejo va a estar dependiendo mucho de la capacidad de instrumentar grandes acuerdos nacionales entre partidos políticos, entre el sector empresarial y el sector público, entre los consejos de la sociedad civil y la implementación política. Es decir, yo creo que hay que repensar que el tema no se trata de la ideología en abstracto, se trata de una ideología concertada para administrar los costos que tiene la transformación. Y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que en ese sentido es otro tipo de demanda que le hacemos al sector político. No se trata de la ideología A, B o C. Se trata de la capacidad de administrar la transformación económica y política y social que nos propone el mundo moderno. Eso es un gran desafío. Yo no creo que estemos todavía, desgraciadamente, a la altura de esa demanda. Tendremos que evolucionar. El sector político es clave, porque por último la administración de todos estos procesos se hace con los sectores políticos. Entonces, y ahí yo le diría que son los partidos políticos que deben modernizarse. A mí una cosa que me ha preocupado es que de alguna forma hemos tenido en América Latina verdadero suicidio de partidos políticos. Precisamos los partidos políticos. Precisamos los partidos políticos para poder gobernar esa realidad compleja, que es algo más que el crecimiento del producto, es más la distribución, la preparación para el futuro, la administración de la naturaleza, son enormes desafíos. Y eso no se resuelve simplemente una ideología pura y dura, se resuelve con toda una estructura que debe estar asentada en grandes acuerdos. Yo creo que esa es la invitación que más me sugiere el mundo moderno, tratar de incidir en acuerdos fundamentales en la sociedad para administrar el complejo problema que tenemos por delante. Esa es mi visión del tema. Sí, sí, fíjese que acá en México, cuando se hacen encuestas sobre credibilidad de las instituciones, hace un rato hablábamos de la crisis de las instituciones, los partidos políticos son los peor calificados, son en los que menos confía la gente. Y qué terrible, ¿no? Porque necesitamos partidos políticos. Eso es muy triste, ¿verdad, Cristina? Es muy triste, no puede ser. Hay que revertir eso, hay que devolverle a la gente la credibilidad en las instituciones y en los partidos. No podemos armar una democracia si no creemos en esas cosas. Nosotros, en el caso del Uruguay, eso es muy claro, hay una democracia que funciona y estos conceptos están bastante incorporados en la vida política. Claro que los desafíos son muy grandes, habrá que enfrentarlos, pero yo creo que ese es el tema central. Y lo mismo le diría a nivel internacional. Lo mismo a nivel internacional. En el año 45 se armó un esquema de acuerdo fundamental, la Gran Pax de aquel momento. Claro, había un solo país que era el país dominante, tenía todo en sus manos. Ahora tenemos más de uno arriba de la mesa. Bueno, tienen que aprender a colaborar, a cooperar frente a esos desafíos del futuro. Es decir, no hay otra manera de sobrevivir útilmente que es mantener las ideologías, pero al mismo tiempo cooperar en los hechos fundamentales. Yo creo que la gran división del mundo de hoy, que se está insinuando, no, que está ya ahí arriba de la mesa, se resuelve dialogando, conversando y negociando. El uso de la fuerza no va a llevar a otra cosa más que el uso de la fuerza como tal. Yo creo que ahí, a mí me parece que ese es un tema que sería bueno reflexionarlo, ¿verdad? Y hacer que los partidos políticos asuman esta responsabilidad en el momento que estamos viviendo. Yo siempre digo, en el caso de una guerra, cuando hay un conflicto, ¿qué hacen los partidos políticos? Se ponen todos juntos, ¿no? Porque yo imagino que en la Inglaterra de 1940 había Tories, había todos los partidos que estaban involucrados, pero había un solo partido que era defender Inglaterra. Bueno, acá tenemos un solo partido, defender al mundo y a nuestra sociedad.
Y yo creo que eso implica, de alguna forma, tener ese concepto, como yo le digo, de capacidad de concertar en la diversidad en lo fundamental. Si no hacemos esto, pues yo creo que vamos a tener costos muy severos y traumas muy grandes en todo sentido, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo le agradezco esta entrevista. Quisieras pedirle una reflexión final pensando en nuestros jóvenes. Hace un momento pues hablábamos del tema educativo, del riesgo de una generación perdida por esta pandemia y el hecho de que pues también estamos en un momento histórico sumamente complicado. Mire, este año se conmemoran 20 de los ataques terroristas del 11 de septiembre y mi impresión es que miramos demasiado ese tema durante 20 años y dejamos de mirar otros y por eso tenemos el problema de la pandemia tan exacerbado. Quizás si hubiéramos tenido una visión más integral de los problemas, quizás estaríamos en otra situación. No lo podemos saber, pero bueno, es una idea que yo tengo, pero pensando en los jóvenes, en que tenemos que aprender muy rápido y es importante la enseñanza de todos estos sucesos tan dramáticos que estamos analizando y que en cierta forma nos han convocado a este diálogo. ¿Qué le diría usted a los jóvenes, a las generaciones que se están formando ahora en universidades respecto a qué hacer, qué deben hacer, a qué deben prestarle atención? ¿Por qué es importante que sigan esforzándose en materia educativa? Bueno, porque son los responsables del mundo, tanto en lo social como en lo natural. Y yo creo que ellos van a tener en sus manos las grandes responsabilidades y deben prepararse para ello. La educación debe tener la calidad que necesita el momento que vivimos. Hay que modernizar la educación. Yo sentía decir muchas veces, tenemos estudiantes del siglo XXI, profesores del siglo XX, instituciones del siglo XIX. Eso es un dicho que se sentía mucho por ahí. Pues yo creo que de alguna forma eso es verdad. Yo creo que hay que darle a los muchachos la capacidad de interesarse en estas cosas y yo pienso que lo van a hacer porque hay una cierta atracción. Los temas modernos atraen. Usted ve el aumento de las carreras científicas, el aumento de las carreras en materia tecnológica. Es decir, yo creo que eso es verdaderamente importante, pero la responsabilidad de atraer al muchacho no es solamente del muchacho, es del sistema, que debe ser capaz de estimular lo mejor de sus instintos para superar los problemas y ser un gran actor de su propio futuro y el futuro de la humanidad. Absolutamente. Muy bien, don Enrique, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted. Realmente, pues hemos tocado temas muy diversos, pero creo que todos ellos relevantes y de interés para el público que nos acompaña. Le agradecemos mucho su participación. No sé si quisiera hacer alguna No, reflexión. simplemente que la felicito por este ciclo que usted está encabezando y lo que viene haciendo. Y le agradezco mucho que me haya invitado a reflexionar sobre estos temas sobre los cuales no hay mucha ciencia, hay más que nada experiencia y muchos años, muchísimos años. Muchas gracias por haber estado con usted y su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Por eso decía que usted es historia viva y cuando tenemos historia viva hay que sacarle el mayor de los provechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a nuestro público, gracias por acompañarnos. Los invitamos. El día de mañana vamos a presentar a mediodía el libro de Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Y el jueves vamos a estar dialogando con diversos expertos sobre el COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, como de costumbre a las 11 de la mañana. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, denos un like, contáctense con nosotros y díganos qué les gustaría que abordáramos y a quién les gustaría que entrevistáramos. Y sin más, pues les deseamos muy buena tarde y hasta pronto.